hermanos, nos alegra acompañarles nuevamente para predicar la palabra del Señor. Estuvimos ausentes unos días, pero gracias al Señor Él nos permite volver. Ya este año completamos nuestro último año de estudios y pues nos corresponde hacer la última fase, es el trabajo de tesis, y pues en eso andamos. Hoy queremos hablar de lo que dice el libro de Santiago, el capítulo número 4 y el versículo número 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y lo que vamos a hablar, hermanos, es la manera como nosotros debemos someternos a Dios, darle el control de nuestras vidas al Señor, porque Él debe tener el control de cada una de nuestras experiencias, de cada una de nuestras vidas. La historia nos muestra que muchos hombres quisieron tener el control de la vida de los seres humanos. Desde el Génesis y a través de toda la historia podemos encontrar hombres como Alejandro el Grande, que quiso dominar el mundo, que conquistó, hermanos, naciones, Napoleón, Adolfo Hitler en nuestros tiempos más modernos. Y hoy en día, cuando nosotros vemos la historia de este mundo, decimos que una nación como la de Estados Unidos, que quiere controlar el universo, el mundo en el cual nosotros nos encontramos, y vivimos un poco como a la expectativa de lo que está pasando hoy en día, ¿cierto? Cuando hablan del Papa que visita Estados Unidos y se forma un alboroto, una algarabía, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a acontecer con el devenir de este mundo. Estos días atrás estaba escuchando el debate de los republicanos, como 14 candidatos, precandidatos para a ver quién iba a representar al partido republicano. Entre ellos hay un adventista, Ben Carson, y él está, hermanos, en el segundo lugar de las encuestas, aunque no sabe nada de política internacional y de muchas otras situaciones. Allí va. Y algunos dicen, ¿quién irá a gobernar los Estados Unidos? Pero cuando nosotros venimos un poquito más a nuestra esfera, a nuestro mundo más real, al que nos toca a nosotros, la pregunta es, que surge es, ¿a usted le gusta tener el control? A nosotros los seres humanos no nos gusta que nos controlen. No nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, cómo es que nosotros los seres humanos tenemos que vivir. No nos gusta que nos controlen nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra manera, hermanos, de enfocarnos en la vida. Hay hogares que uno encuentra donde ve esposos o esposas que son supremamente controladores. ¿Para dónde va? ¿Con quién estaba hablando? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Como hay padres que quieren mantener el control de todo. Yo digo que quien tiene las finanzas, quien maneja los recursos, controla y controla muchas cosas, ¿cierto? Porque hoy en día, mira, hermanos, se han escrito libros de cómo controlar a la esposa. Por ahí estaba mirando 17 pasos para controlar al esposo. La dama que lo necesite me dice, yo le reenvío al correo. ¿Cómo controlar al esposo? ¿Cómo dominar en la casa? ¿Cómo dominar a los hijos que sean obedientes? ¿Cómo controlarlos? O sea, se ha escrito una infinidad de cosas
acerca del control. Resulta que cuando nosotros abrimos la palabra del Señor allí en Génesis, el capítulo número 1 y el versículo número 28, dice la Biblia: y Dios los bendijo a Adán y Eva y les dijo: mira, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Y la versión que tengo aquí dice: sométanla, ejerzan dominio sobre los peces, sobre las aves y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios nos dio a nosotros, hermanos, la orden de someter la naturaleza. El problema es que ahora nosotros cambiamos la orden del Señor y ahora somos sometidos, no solo por la naturaleza, sino somos sometidos, hermanos, por nuestras propias intenciones, por nuestras propias actitudes, por nuestros propios pensamientos. O sea, nosotros ya no somos dominadores. Ahora nos dominan nuestras pasiones, nos dominan nuestros pensamientos, nos dominan nuestros pecados. Ya no tenemos dominio propio. Y entonces el Señor quiere, hermanos, que nosotros, como no somos capaces de dominar, Él dice: hijo, déjame controlar tu vida. Cuando llegan cierto tiempo en la vida y los años pasan y los hijos empiezan a crecer, uno que está más arriba, que está en una esfera más alta, en el sentido de que ya han pasado los años, de que la experiencia, de que ya pasé por ese camino, uno a veces le dice a los hijos: deje que yo lo guíe, ¿no? Deje que yo sé ya el camino, ya lo transité por ahí y sé cómo es. Pero hay hijos que son rebeldes. Ya soy grande, yo quiero manejar mi vida, yo sé lo que hago. Y Dios a estas alturas, hermanos, dice: hijo, déjame manejar tu vida, déjame controlar tu vida, y verás que tu vida será una vida diferente. Y cuando nosotros le permitimos, hermanos, a Dios que maneje, que controle nuestras vidas van a ser unas vidas diferentes en todo el sentido de la palabra 100%. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos la palabra del Señor en Daniel, capítulo número 1, encontramos allí, hermanos, la experiencia de la historia de la Biblia en Daniel 1. Empieza diciendo de la siguiente manera, versículo 1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. La Biblia dice que la historia dice que duró muchos años sitiada Jerusalén, por lo menos de 10 a 14 años. Pero el siguiente versículo dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios. O sea, Judá, hermanos, no cayó porque Babilonia o porque Nabucodonosor fuera muy inteligente. No cayó, hermanos, porque el rey dijo: yo soy muy astuto, yo sé lo que hago. La Biblia dice fue que Dios la entregó en sus manos. O sea, Dios tenía el dominio sobre Jerusalén y dijo: porque ustedes son unos hijos desobedientes, ahora voy a permitir, como ustedes no quieren que yo los controle, como ustedes no quieren que yo domine sobre ustedes, entonces voy a permitir que Nabucodonosor entre. Y hermanos, y entró, porque la Biblia dice en el versículo número 2: y el Señor la entregó. ¿Quién es el que tiene el poder sobre este mundo? Dios. Él tiene el control cuando nosotros le permitimos que controle. Porque hubo otra experiencia, hermanos, cuando el rey Ezequías estaba sitiado. No había esperanza, habían pasado meses, habían pasado años sitiadas, se había acabado la comida.
Las mamás intercambiaban los hijos para cocinarlos. No había esperanza de nada. Y en una noche el Señor mandó un ángel y mató 185,000 asirios. Vino el Rabsacés y dijo: es que Ezequías, tú vas a caer. Y el Señor dijo: no, porque todo está en mis manos, yo tengo el control. Y liberó en una sola noche, hermanos, al pueblo. Y con un solo ángel murieron 185,000 asirios. ¿Tiene Dios el control de este mundo? Claro que Dios lo tiene, hermanos. La pregunta es: ¿tiene Dios el control de tu vida? ¿Tú le has entregado tu corazón, tu mente, tu voluntad, las intenciones para que Él controle la vida? ¿Cómo es una vida controlada por el Señor? Yo me acuerdo que hace algunos años, muy pocos, se acercó una hermana muy triste, pero muy triste. Pastor, me voy a morir. Y entonces yo me quedé mirándole: ¿cómo así, hermana, que se va a morir? ¿Qué pasó? Pastor, vengo del médico. El médico me ha dicho que tan solo tengo 2 meses de vida. Mi corazón está muy débil, el marcapasos no aguanta. Le dije: ¿cómo así que el médico dijo? ¿Cómo así que el médico dijo? No, señora, usted está en las manos de un Dios que es todopoderoso. Él es el dueño de la vida. Y si usted está dispuesta a entregarle el control, hermana, Dios permitirá que viva 2 meses, 2 años, 10 años, en fin, pero déle la oportunidad a Dios en su vida. Oramos. Ella, con una confianza en el Señor, se arrodilló. Oramos. ¿Qué días me la encontré después de tal vez 3, 4 años? Pastor, aquí estoy todavía, porque es que Dios es el dueño de la vida. ¿Tienes algún problema? ¿Alguna dificultad? ¿Algún sueño que todavía no se ha cumplido? Permite que Dios controle tu vida. Que Dios sea el que dirija tus sueños. No los vendas, no los regales, no los entregues a nadie. Dios puede controlar cuando nosotros le damos el control de nuestras vidas. Amén. El capítulo número 2 de Daniel, el versículo 19, mire, hermanos, menciona la historia cuando Nabucodonosor tuvo el sueño. Y entonces, como nadie pudo revelarle el sueño, ¿qué hizo Nabucodonosor? Mandó, hermanos, a que tomaran a todos los astrólogos, a todos sus profetas, a todos sus adivinos, y entre ellos, hermanos, cayeron ¿quién? Daniel y sus amigos. Y el versículo capítulo 2 menciona a Daniel, hermanos, orándole al Señor: Señor, tú que eres Dios, tú que conoces la vida, tú que conoces los sueños. Le pidió humildemente que le revelara, que le mostrara cuál era el sueño. Y no solo le mostrara el sueño, sino su interpretación. El versículo número 19 dice: y entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión. Es que es muy difícil, ¿no? El hermano Peñita tiene un sueño y viene aquí y dice: tuve un sueño. Venga, hermano Jeremías, cuénteme el sueño que tuve. Y no solo cuéntemelo, sino interprételo. Y la palabra del Señor dice que el secreto Dios lo reveló. ¿Saben? Porque el sueño no era de Nabucodonosor. A veces nosotros decimos el sueño de Nabucodonosor. No, era el sueño de Dios que le entregó a Nabucodonosor. Pero el sueño no era de Nabucodonosor. El sueño era el sueño de Dios. Y la palabra del Señor dice: entonces Daniel dijo: es que Dios es el que cambia los tiempos. Dios es el dueño de las sazones. Dios es el dueño de todos. Él quita reyes, Él pone reyes, da la salida, da la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas. La luz mora en Él, para Él no hay nada oculto. Porque Dios hoy conoce tu vida, conoce cuáles son las intenciones de tu corazón.
porque Él es, hermanos, el que rige este mundo. Daniel confió en Dios en los momentos más oscuros de su vida. Imagínense, hermanos, que a estas alturas a nosotros se nos hubiese confiado todas las tentaciones que afrontó Daniel. Se nos hubiese mostrado, hermanos, todas las luchas por las que tuvo que atravesar, las envidias que tuvo que enfrentar, el ridículo, el odio que él tuvo que enfrentar de todas las personas que le rodeaban. Pero Daniel aprendió que la fuerza no estaba en él, que la fuerza estaba en Dios, y por eso puso delante de Dios todas sus dificultades. Saben que cuando los seres humanos tenemos dificultades, a veces no sabemos para dónde tomar, para dónde coger. Se cree, hermanos, que uno de los hombres ricos en los Estados Unidos es Walter Mercado. Porque es que los seres humanos, a veces cuando tenemos dificultades, probamos a nuestra manera, ¿no? Y entonces algunos visitan astrólogos, brujos, para poder entender cuál es el futuro de su vida. Y no le permiten a Dios que controle su experiencia. No le permiten a Dios que controle su vida. El capítulo número 3 menciona, hermanos, en el versículo 19, la historia de los 3 jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego. Y la palabra del Señor dice que Nabucodonosor se llenó tanto de ira con estos 3 jóvenes que mandó a calentar el horno 7 veces más. Y cuando vinieron a echar a los 3 hebreos, hermanos, la calor mató a estos hombres que habían traído a los 3 jóvenes hebreos. ¿En quién estaba la vida de estos jóvenes? En las manos de Dios. Yo recuerdo hace algunos años estábamos abriendo obra en un sitio que se llama El Rodeo de Anagá, arriba en el puro páramo. Y habíamos hecho unos planes, hermanos, de abrir la obra, y después de varios meses habían surgido aproximadamente unas 3 personas que se querían bautizar. Y entonces con una de las iglesias armamos la fiesta espiritual, y ese viernes de noche llegó el bus y teníamos que salir a las 3 de la mañana a visitar a los hermanos del rodeo. Tan solo eran 3 personas que se iban a bautizar, más algunos hermanos que habían entrado allí a evangelizar, que vivían a pie a unas 18 horas, 20 horas de camino. Pero ellos habían llegado. Habíamos invitado a la iglesia, la habíamos preparado, la iglesia estaba feliz. Esa noche dormimos poco porque estábamos cantando, estábamos orando, porque íbamos a celebrar una victoria espiritual. Y a las 3 de la mañana el bus empezó y arrancó. En ese tiempo pues eran de esos buseticos viejos, pero que servían a la comunidad. Y después de empezar a subir, el bus empezó, hermanos, eran tal vez las 5 de la mañana cuando empezó la bajada, y en la primera bajada el bus se quedó sin frenos. El propio chofer, se había ido a la parte de atrás a dormir y le había entregado el control del bus a alguien que hasta ahora estaba aprendiendo a manejar, y nosotros no sabíamos. Y cuando el bus, hermanos, empezó a bajar, el hombre perdió el control y lo tiró para un lado y lo tiró para el otro. Finalmente lo recostó contra la peña y el bus empezó a dar vueltas. Dimos una vuelta, dimos 2 vueltas, dimos 3 vueltas. Y finalmente quedó allá con las llantas hacia arriba
Y yo admiro a una hermana que iba de pie, hermanos, y quedó de pie. Yo no sé cómo hizo esa mujer. Y allá medio revolcándonos, algunos nos levantamos cuando yo sentí los pies del chofer que venía atrás y se levantó y fue a pelear con el otro y le dijo: deje de pelear, venga y nos ayuda. Cuando sacamos a todos los hermanos de la situación, yo recuerdo que yo decía: necesito una moto. Había un hermano de nombre Arturo que tenía un carro. Hermano Arturo, llamen a hermano Arturo, no podemos dejar a esas personas esperando. Habían, hermanos, 100 visitas esperándonos ese día. 100 visitas. Finalmente no pudimos viajar. No sé quién llevó la razón, no sé cómo llegó la razón al sitio. Pero a los 8 días, hermanos, estábamos en ese sitio. Y tal vez no habían 100 visitas, tal vez habían más visitas esperándonos ese otro sábado. Recuerdo que ese día, cuando íbamos llegando, se me acercó un hermano y me abrazó y me dijo: pastor, lo están esperando. Yo feliz le dije: claro que me están esperando. Y cuando vi esa multitud de gente, no, pastor, lo está esperando allá los amigos, se lo van a llevar hoy. Dile: mire, hermano, yo no me voy de aquí sin bautizar a esta gente. Y cuando yo los veo que empiezan a bajar la montaña porque tenían un campamento por allá, armados con sus uniformes, le dije: Señor bendito, en tus manos estamos. Hermanos, vamos a cantar e iniciamos a cantar, a orar, a estudiar la Biblia, y nos dieron las 12 y ellos esperando a que me desocupara. ¿A qué horas termina? No sé, porque luego vienen los bautismos. Dígale que a las 2 venimos. Pastor, que a las 2, dígale que a las 2 porque yo no he terminado aquí. Y entramos a las aguas, hermanos, del páramo. Es un río, un agua penetrante. Fue difícil entrar ese día al agua. Y pudimos bautizar más de 3 almas ese día. Fuimos al almuerzo y cuando eran las 2 iban bajando. Les dije: hermanos, vamos a cantar, es hora de cantar. Y empezamos a cantar y empezamos a predicar nuevamente esa mañana, esa tarde ya. Y ellos estaban esperando. ¿Y a qué horas termina? No, él va terminando a las 4. Dile que a las 4 estamos aquí. Pastor, a las 4. No hay problema. Yo me voy con ellos a las 4 hasta que no termine aquí. Y ellos dieron media vuelta. Y cuando ya habían pasado 5 minutos de ellos caminar para entrar a su campamento: hermanos, oremos, prenda usted ese carro y en el nombre del Señor. Hermanos, Dios es el dueño de todas las cosas. Hoy en día yo me alegro porque en ese lugar donde el diablo quería impedirnos, Dios hoy tiene una iglesia organizada en ese sitio. Dios tiene el control del mundo. Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando los sueños parecen truncados, cuando el hogar parece acabado, hermanos, entreguémosle el control de nuestras vidas al Señor y Él hará el milagro en cada una de nuestras vidas. La Biblia menciona la experiencia de muchos otros hombres y mujeres que le entregaron el control de sus vidas a Dios y alcanzaron la victoria. No solo la victoria sobre el pecado, hermanos, sino la victoria, llegaron a alcanzar grandes logros en la vida. Dice la inspiración que Dios cuida y sostiene todas las cosas que Él ha creado. El que sustenta los innumerables mundos diseminados por la inmensidad del universo, tiene cuidado del gorrión que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a su trabajo,
cuando algunos salen a estudiar, cuando algunos hermanos salen a sus responsabilidades, cuando el rico se sacia en la mesa y cuando el pobre tiene tan solo poco, Dios no pasa desapercibido a sus hijos que se encuentran en necesidad. La palabra dice que el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. Y mire cómo dice el camino a Cristo, dice, porque cada cosa grande o pequeña debe dejarse en las manos de Dios, quien no se confunde por la multiplicidad de los cuidados, ni se abruma por su peso. Hermanos, para Dios, dice la inspiración, que Él sostiene los mundos con sus manos. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Por qué no le entregamos el control de nuestras vidas en medio de tantas cosas que están sucediendo en este mundo? Los eventos finales, hermanos, todo lo que está sucediendo en el mundo. El Papa Francisco hablando en el Capitolio, delante de todos los senadores, delante, hermanos, de todos los representantes a la Cámara, viendo llorar al vicepresidente, secándose sus lágrimas porque había sucedido un milagro. Cuando nosotros vemos y escuchamos acerca de los procesos de paz, recuerden que cuando la palabra del Señor dice que cuando oye de paz, ¿qué va a suceder? Ahí sí vendrá paz, 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 ¿cierto? Cuando nosotros vemos, hermanos, los terremotos, todo eso son señales. Es hora de entregarle el control de nuestras vidas al Señor. Es hora, hermanos, de decirle: Señor, rige mi vida, dirige mis pensamientos. Pero, hermanos, estamos siendo gobernados por nuestras propias pasiones. A veces nos dejamos gobernar por la envidia, nos dejamos gobernar por el odio, nos dejamos gobernar por el rencor, por la falta de amor entre los hermanos. Nos dejamos gobernar, hermanos, por nuestros propios sentimientos. Nos dejamos gobernar, hermanos, por nuestra desconfianza en el Señor. Cuando el Señor nos pide que le entreguemos nuestras vidas. ¿Cómo quiere controlar Dios nuestras vidas? ¿Recuerdan lo que dice Mateo, el capítulo número 12, hermanos? El versículo 43 al 45 dice que cuando el mal espíritu sale del ser humano, se va a dar vueltas a ver dónde consigue un hogar, y como no consigue un lugar donde vivir, dice: volveré a mi casa, y la considera como su casa todavía. Y cuando llega allí, hermanos, encuentra una situación en ese corazón: está desocupado, adornada y vacía. Pueden haber vidas muy bonitas, pero mientras nuestros corazones no estén entronizados Cristo, hermanos, Él querrá gobernar nuestras vidas. El diablo quiere dominar nuestros corazones, quiere dominar, no quiere que nos salvemos. La palabra del Señor dice que Él anda como león rugiente. Él es traicionero, no es frentero. Y por eso siempre nos tiende trampas para que nosotros le demos el control de nuestras vidas a Él. Pero hoy tenemos que permitirle a Cristo que controle nuestras vidas, que controle nuestros sueños. Hay que decirle: Señor, controla mis ilusiones, controla mis pensamientos. Señor, controla mi hogar, controla mis hijos. Te entrego el dominio de mi vida. Señor, controla mi estudio para no faltar en el estudio, para no hacer trampa en los exámenes. Señor, controla mi trabajo para ser buenos obreros. Señor, controla mis actividades, controla mi entrar, controla mi salir. Pero Dios debe controlar nuestras vidas, hermanos. De lo contrario, el diablo vendrá a tomar posesiones de nuestros corazones, y Él no puede ser el Rey y Señor de nuestras vidas. Quien debe regir nuestras vidas es Cristo Jesús. ¿Cómo le damos a Dios el control de nuestras vidas?
Quienes un día nos bautizamos, hermanos, debemos mantener a Cristo en nuestros corazones. ¿Cómo se mantiene Cristo en el corazón de una persona? Cuando mantenemos una vida de oración. Somos muy débiles en la oración, hermanos. Si volviéramos a preguntar, este año iniciamos un plan de oración en nuestras vidas. Y para algunos no fue fácil. Alguien decía por allí, pastor, qué cosa tan difícil es orar. Yo nunca me había arrodillado más de 15 minutos a arrodillar. Y cuando no oramos, hermanos, no nos estamos sometiendo a Dios. Cuando no estudiamos la Biblia, la palabra del Señor dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Tenemos que pasar tiempo. Mire, a veces nosotros no sabemos lo que está sucediendo en el mundo porque somos ignorantes de la palabra del Señor. Por ahí vienen personas, la del sábado pasado tengo entendido que vinieron unas personas a entregar unos panfletos, hermanos, y algunos los reciben. Algunos se van por allá a escudriñar cosas que si estudiaran la palabra del Señor y pasaran por lo menos una hora en oración y en estudio de la palabra del Señor, hermanos, nada los movería y tendrían su confianza en el Señor. Ninguna cosa es demasiado grande para Dios. ¿Le hemos entregado el control de nuestras vidas a Dios? ¿Saben cómo sabemos cuando Él domina nuestras vidas? Hermanos, cuando tenemos una vida de oración y una vida de estudio. Esa es la manera, porque la Biblia dice, someteos pues a Dios. Y es la forma como nos sometemos al Señor. ¿Usted tiene problemas económicos, mi hermano? ¿Tiene dificultades en su hogar? ¿Las cosas no se le han dado como usted ha querido que se le den? Las situaciones por las cuales está atravesando a veces pareciera que son insoportables. Uno escucha que hay hogares que se están acabando. La palabra del Señor en el Salmo 121, vamos a finalizar con este salmo. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que Él está al control de este mundo. Él no duerme porque cuida a sus hijos que le han entregado el control de sus vidas. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha Él está allí. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará ¿qué? Hermano, Él guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Permitamos que Dios controle nuestras vidas. Si usted tiene alguna dificultad, hermanos, hoy Dios quiere controlar esa dificultad. Nos angustiamos mucho porque no tenemos confianza en Él.
Nos desesperamos demasiado. Yo a veces pienso, hermanos, que cuando nosotros buscamos al Señor de todo corazón, Él siempre tiene una salida para sus hijos. No crea que su situación es la más desesperante, no. Su situación no es la más difícil. Mientras esté en las manos de Dios, hermanos, será una situación que Él controlará y nos dará la salida en el momento en que nosotros menos pensamos. Dios tiene 1000 maneras, hermano Orlando, de solucionar sus problemas de salud. Dios tiene 1000 maneras, hermano Víctor, de cumplir sus sueños. Dios tiene 1000 formas, hermana Raquel, de hacer posible lo imposible. Dios tiene 1000 maneras, hermanos Carlos, de llevarlo y exaltarlo, porque Él es un Dios poderoso. Dios tiene 1000 formas, hermana Ludi, de solucionar todas las dificultades. Dios tiene 1000 formas, hermana Lilia, para su vida, de las cuales usted no se imagina todavía ni siquiera una. ¿Quisiéramos entregarle totalmente el control de nuestras vidas al Señor? Aunque no entendamos algunas cosas, aunque no comprendamos algunas situaciones, Aldair, pero Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. Amén. Entreguémosle hoy el control de nuestras vidas a Dios. Inclinemos el rostro.